tenerme siempre presente al momento de diseñar el programa científico. No sé si habrán notado que es la segunda ocasión de manera repetida que la doctora Mena me presenta antes de dar mi conferencia en un evento como este. Así es que les aviso al próximo comité que voluntariamente me postulo para que los papeles se inviertan y en la próxima ocasión yo presentarla a ella y ella sea quien pues de una conferencia acá. Para esta ocasión y en el día de hoy, la sociedad me ha solicitado que ofrezca las actualizaciones disponibles para el linfoma de Hodgkin clásico. Y de eso voy a estar hablando en los próximos minutos. Estos son mis conflictos de interés, pero ninguno de ellos tiene ninguna influencia en lo que voy a hablar a continuación. Me pareció que la mejor manera de introducir este tema es remontándonos a la historia. Y vemos que, si bien es cierto, el linfoma de Hodgkin se describió desde el siglo XVII con el señor Marcello Malpighi, que describió algunos pacientes que cursaban con esplenomegalia y adenopatías, no fue hasta el año 1838 cuando el doctor Thomas Hodgkin describió en una revista de su época 7 pacientes que tenían las mismas características. Y esto le valió al doctor Hodgkin que unos años después esta enfermedad fuera de él o no, linfoma de Hodgkin o no Hodgkin. Entonces, sin embargo, a pesar de esto, los hallazgos más trascendentales en cuanto al linfoma de Hodgkin fueron los realizados por el doctor Stenberg, que fue la identificación de la célula gigante multinucleada, y más tarde la doctora Reed, que pudo especificar que estas células eran características y muy peculiares del linfoma de Hodgkin, aunque hoy nosotros sabemos que no son patognomónicas de esta enfermedad, pero sí permiten hacer la definición de la misma. El linfoma de Hodgkin clásico se define como una neoplasia linfoide que está compuesto por células malignas o células de Rett-Stenberg que están mezcladas con una proporción variable de células normales del microambiente linfoide. Estas células son de origen B, aunque no se corresponden para nada con su contraparte normal. En cuanto a la incidencia del linfoma de Hodgkin, la Sociedad Americana contra el Cáncer estimó que para este año en Estados Unidos iban a tener una incidencia de aproximadamente unos 8.720 nuevos casos y que iban a tener aproximadamente unas 1.150 muertes. Pero el dato que más llamó mi atención es que desde el año 2000 hay una disminución de la incidencia de un 1% anual, y yo aspiro a pensar que es por una mejoría en el factor socioeconómico a nivel mundial, ¿verdad? Ojalá que estemos teniendo equidad en cuanto a recursos, pero esa es la estimación de ellos. En cuanto al sexo, aunque vemos ciertas diferencias, la verdad es que no es muy marcada, y hasta los 20 o 30 años la incidencia es igual para hombres y mujeres. Ya luego sí puede haber una cierta separación, pero es muy mínima. En cuanto a la edad de aparición, el linfoma de Hodgkin clásico tiene una aparición bimodal. Tanto puede aparecer en adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 35 años, pero más tarde puede tener otro pico de aparición entre la 7ª y 8ª década de la vida. Pero esta afectación bimodal y la edad obedece a muchos factores, como por ejemplo la raza, el subtipo histológico, pero también al factor socioeconómico que ya había mencionado. De hecho, el factor socioeconómico es el factor o la variable modificable más condicionante en el linfoma de Hodgkin clásico. ¿Y por qué? Porque muchos estudios han revelado que mientras más pobre o menos favorecida es la población económicamente, más joven tiende a infectarse con el virus de Epstein-Barr. Y aunque sí es muy cierto que el 90 al 95% de la población a nivel mundial, eso nos incluye a nosotros, somos positivos para virus de Epstein-Barr y no todo lo vamos a desarrollar el linfoma de Hodgkin clásico, pero sí, por ejemplo, en el 100% de los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin clásico, tipo depresión o agotamiento de linfocitos, van a estar positivos para el virus de Epstein-Barr. Entonces, lógicamente, por esto también el nivel socioeconómico guarda una relación con la geografía, básicamente es por la infección del virus de Epstein-Barr.
En cuanto a la biología molecular, debo decir que independientemente de que hayamos identificado y asociado algún factor de riesgo para el linfoma de Hodgkin clásico, el desarrollo de esta enfermedad es el mismo para todos los casos. Y lo que se propone es que esta célula surge, este linfoma, esta malignidad, surge a partir de una célula en estadio preapoptótico en el centro germinal que ha sufrido mutaciones a nivel del gen de la inmunoglobulina, pero mutaciones desfavorables. Estas mutaciones provocan que se forme la primera célula, que es la célula de Hodgkin, que sí tiene capacidad de proliferar mínimamente, pero con una citocinesis, una división que está alterada. Y esta célula es la que por esta citocinesis va a formar las células que nosotros conocemos, la célula de Rett-Steinberg, esa célula binucleada, que no tiene esa capacidad de proliferar y de hecho, bueno, todos sabemos que, por ejemplo, en los linfomas de Hodgkin está bien establecido que solamente las células malignas representan entre el 0,1 a un 1% del total de la masa tumoral. Pero ¿qué pasa con esta célula? Que esta célula tiene la capacidad de reclutar, remodelar, esclavizar al tejido o al microambiente del tejido linfóideo para ella poder subsistir porque es completamente dependiente del tejido o del microambiente linfóideo. Entonces, la célula de Rett-Steinberg puede desarrollar señales aberrantes que van a provocar que se evite la apoptosis, que normalmente debe de darse, y que también ocurra una evasión al sistema inmunitario normal. Conociendo estos datos, pues en los últimos 15 años se han desarrollado drogas dirigidas que van precisamente a puntos específicos de esta biología molecular. Y el primer fármaco que fue introducido fue el brentuximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD30 que tiene incluido una monometil-auristatina que se va, luego de que el fármaco se une al receptor CD30 de la superficie celular, es ingresado a las células por endocitosis, captado por los lisosomas, liberado, y este monometil se va a unir a la tubulina para disrumpir o detener lo que es la asociación con los microtúbulos y de esta manera forzar a la apoptosis. Entonces, este fármaco en primer lugar fue aprobado en el año 2011 para pacientes que eran ya recaídos o refractarios, pero en el 2017 su indicación cambió para pacientes que estaban en primera línea pero en estadios avanzados. También se utiliza para pacientes que tienen un alto grado de recaída o progresión después de un trasplante o aquellos pacientes que han pasado por más de unas 3 líneas multiagentes y eso incluye el trasplante autólogo. En cuanto al pembrolizumab, es otro fármaco que se ha identificado, se ha introducido. Este fue aprobado en el 2017 en niños y en el 2020 se aprobó para adultos. Tiene un mecanismo diferente, es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG-kappa que va dirigido en contra del PD-1. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, normalmente las células del linfoma de Hodgkin subexpresan o tienen una mayor amplificación o desarrollo de lo que es el PDL1, que es un ligando que se une al PD1 de los linfocitos T y esto inhibe que el linfocito T pueda eliminar de manera normal esta célula. Pues el pembrolizumab lo que hace es bloquear esta acción para que el linfocito T pueda destruir esa célula maligna. Está indicado para pacientes pediátricos y adultos que han pasado por múltiples agentes, por múltiples regímenes, más de 2 o 3, y esto también incluye los pacientes que han sido trasplantados. El nivolumab es el más recientemente introducido, comparte el mismo mecanismo de acción del pembrolizumab y estuvo aprobado para pacientes en recaída o refractario hasta hace apenas unos meses, porque el año pasado, va a ser justamente un año ahora en octubre, fue publicado este artículo en el New England Journal of Medicine en donde se comparó el brentuximab vedotin más AVD con el nivolumab más AVD. Ellos partieron de la premisa o del problema de que aunque el
brentuximab vedotin más ABD había ofrecido a los pacientes una mejor supervivencia libre de enfermedad, teníamos o seguían teniendo ellos, ¿verdad? Pero nosotros todavía no lo hemos usado, el problema de que seguíamos teniendo recaídas y de que tenían ellos un mayor grado de efectos tóxicos. Es por eso que se realizó este estudio, que es un estudio multicéntrico, abierto, randomizado, que envolvió pacientes por encima de los 12 años, o sea, desde ahí en adelante, y se compararon ambos brazos. Los resultados obviamente fueron positivos para el brazo de los pacientes con nivolumab más ABD y tuvo un mejor perfil de efectos negativos, o sea, fueron mucho menor. Desde luego, las guías médicas no se hicieron esperar y ya la indicación del nivolumab ha cambiado a ser la primera opción en los pacientes en estadios avanzados. No pretendo leer la guía de la NCCN, pero para poder seguir quiero que notemos algo aquí. Si nos damos cuenta, la opción del ABVD sigue siendo una alternativa en los pacientes de estadio avanzado, de hecho lo es para nosotros. Pero hay algo que se viene haciendo y yo lo veo como una ambición de los comités y de los organismos internacionales que dirigen o pautan las guías que nosotros ejecutamos, y es que cada vez son más ambiciosos en el hecho de poder darle al paciente lo mejor, pero evitando complicaciones y efectos tóxicos. Y esto lo vemos aquí, por ejemplo, en los pacientes que tienen ABVD en estadio avanzado, que solamente con 2 ciclos de terapia se recomienda realizar el PET, y dependiendo de esto, pues el paciente pudiera continuar a sus 4 ciclos, pero sin la bleomicina para evitar efectos tóxicos. Y no vemos, por ejemplo, que no pasa lo mismo con el nivolumab, en donde se estipulan los 6 ciclos de manera ininterrumpida, lógicamente porque no tiene tantas comorbilidades luego para el paciente. Igual pasa lo mismo con con los pacientes que pueden recibir brentuximab ABVD. Y esto es lo que se llama terapia guiada por la respuesta, que es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo y lo que busca es valorar el tratamiento según los resultados del PET. Y el objetivo principal es evitar tratamiento excesivo y toxicidad en los que tienen respuestas robustas. Y hay un factor importante en los pacientes que se diagnostican en estadio temprano y que vamos a manejar con esta modalidad de terapia guiada por la respuesta, y son los estadios o los criterios pronósticos favorables. Estos criterios fueron propuestos por el grupo alemán de estudio para el linfoma e incluyen variables como la eritrosedimentación, la relación entre la masa mediastínica y el diámetro torácico, y también el número de sitios nodales como la enfermedad voluminosa. Estos criterios luego fueron modificados por otros organismos y son utilizados. Si vemos, por ejemplo, acá, vemos como los pacientes que están en estadio temprano de pronóstico favorable, cómo puede cambiar la ruta de tratamiento luego de un PET con respuesta completa, si el paciente tiene o no el cumplimiento de esos criterios. Esto es un poquito más. Esto es para los pacientes que tienen criterios pronósticos desfavorables, y aún con el criterio pronóstico desfavorable la ruta sigue siendo la misma: ofrecer 2 ciclos de ABVD seguidos del PET, y después de esa parte, pues dependiendo de la respuesta, se toma la conducta. En cuanto a los pacientes con linfoma de Hodgkin recidivante o refractario, lo cierto, y hay que decirlo aquí, yo sé que muchos de ustedes que manejan linfoma de Hodgkin clásico también pueden afirmarlo, la mayoría de los pacientes alcanzan remisión completa. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no. Aproximadamente entre un 10 a un 15% de los pacientes en estadio temprano con buen pronóstico, y entre un 15 a un 30% de los pacientes con estadios avanzados recaen. Y entre un 10 a un 15% de los pacientes presentan enfermedad refractaria que no responde al tratamiento inicial o que progresa tras una respuesta inicial parcial.
En estos casos, el objetivo de tratamiento es lograr un control a largo plazo, limitando las toxicidades y complicaciones de la terapia. Para alcanzar esto, voy a decir lamentablemente, porque no es una opción que esté disponible para nosotros, la mayoría de los pacientes que queramos alcanzar ese objetivo con ellos van a necesitar un trasplante. Se le puede ofrecer a los pacientes una quimioterapia intensiva combinada o terapia dirigida en la primera recaída, pero siempre es con el fin de poder llevarlo al trasplante si es elegible. Del caso de no ser elegible, pues se le da terapia combinada hasta lograr una respuesta completa. También se le puede ofrecer radioterapia, inmunoterapia o terapia diana. En recaídas posteriores, pues se puede ofrecer también una terapia de segunda línea, y se puede incluso utilizar inmunoterapia, que es donde más está indicado, y terapia dirigida. Solo lo quiero poner este algoritmo para que vean que aún en los pacientes que son recaídos o refractarios, se sigue el mismo protocolo, 2 ciclos y el PET, porque lo que queremos es alcanzar la respuesta, pero con la menos cantidad de toxicidad posible. En cuanto a la terapia que suele utilizarse para los pacientes recaídos refractarios, la verdad es que no hay un consenso en ninguna guía sobre cuál terapia utilizar, sobre todo porque el número de pacientes que recae o progresa es minoritario y tampoco no se pudiera juntar a todos los pacientes en un estudio clínico porque recaen pacientes en todos los pronósticos, o sea, en todos los niveles. Es un poco difícil, pero esto debería de ser guiado por las prácticas clínicas y la experiencia, sobre todo institucional. Hay que considerar siempre las toxicidades y tomar en cuenta las comorbilidades significativas que pueda traer la quimioterapia. Actualmente se están desarrollando múltiples estudios clínicos. Yo solamente hice estas capturas para que lo tengamos en cuenta, que están tanto utilizando terapia innovadora como también están utilizando nivolumab y brentuximab, 2 medicamentos dirigidos o inmunoterapia, o sobre todo buscando poder ofrecerle lo mejor a los pacientes. Hay una parte que quise traer y me alegró mucho que la doctora Giselle estuviera antes que yo, ¿verdad? Porque el seguimiento o más bien el manejo, que es de lo que yo estoy hablando, la actualización en el manejo del paciente con linfoma de Hodgkin, no termina con la curación del paciente y no termina con vigilar que no vuelva a recaer o progresar. Hay una parte muy importante en estos pacientes y es monitorear las complicaciones que pueda haber tenido este tratamiento. Entonces hay que estar muy atentos orientar al paciente sobre los seguimientos o los screening que tienen que estar haciendo para prevenir algunos cánceres que no me voy a detener a leer porque me queda muy poco tiempo, 1 minuto. También hay que dar seguimiento e informar sobre la enfermedad cardíaca, que ya la doctora Giselle nos hablaba, también sobre la función respiratoria, la parte endocrina, entre otros. En cuanto a las conclusiones, las actualizaciones disponibles en cuanto a fármacos están basadas en el conocimiento de la biología molecular del linfoma de Hodgkin. La terapia dirigida e inmunoterapia disponible ya es conocida y solo ha sufrido cambios en la indicación, o sea, ya lo vimos, ya conocíamos esos fármacos, solo cambiaron de lugar. Actualmente se desarrollan múltiples estudios combinando fármacos aprobados y se investigan nuevas terapias. La terapia guiada por PET es la mejor manera de evitar toxicidades, intensificar o descalar el tratamiento tomando en cuenta la disponibilidad y los recursos, porque lógicamente apenas tenemos unos cuantos años, no me dejan mentir, ¿verdad?, utilizando PET, 2 años, más o menos, no sé cuánto, bueno, más o menos, bueno. Pero el acceso que hemos tenido, como que lo estamos usando, sí es más reciente. Entonces, obviamente hay que optimizar los recursos, ya eso hay que establecer guías institucionales para saber cómo lo vamos a realizar, pero siempre teniendo en cuenta que es un parámetro idóneo. Los pacientes en recaída o refractarios necesitan un trasplante si son elegibles para poder alcanzar una respuesta completa y esto nos deja una necesidad insatisfecha que no tenemos. Y por último, el manejo del paciente no termina con la respuesta completa y la sola vigilancia de la recaída, sino también que incluye la estrecha vigilancia de los efectos negativos del tratamiento.
Quise traer esta frase que dice que el final de toda exploración será llegar al punto de partida y conocer el lugar por primera vez. Esto lo dijo Thomas Elliot y me parece tan oportuno porque vemos que todas las terapias que estamos teniendo han partido de conocer desde dónde vienen las enfermedades. Hasta aquí, buenas tardes.